Hola, yo soy Gabriel. Número 8. Adán, Eva y la CIA. Un libro previamente clasificado publicado recientemente por la CIA ha hecho algunas afirmaciones muy inusuales sobre Jesucristo. El libro dice que Jesús era un erudito de la India que fue secuestrado por un ovni. El libro se llama La historia de Adán y Eva, escrito en 1966 por el exministro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Chang Thomas. Solo partes del mismo se publicaron cuando las secciones censuradas se desclasificaron por primera vez en más de 50 años. En el texto, Thomas afirma que Jesús era parte de la tribu Naga en el norte de la India, donde pasó 18 años, los cuales definitivamente no se mencionan en la Biblia. La tribu Naga quizás dijo que Jesús vivió con ellos desde que era un adolescente hasta que se convirtió en un adulto joven. Fue alumno y egresado del templo de Nekal. Lo consideraban un genio, un hombre que aprendió fácilmente a hablar y escribir el idioma local. Esto no sería tan difícil de creer porque hay eruditos que piensan que Jesús hizo una gran expedición en su juventud, una expedición no documentada en la Biblia. Pero entonces Thomas se puso un poco raro y empezó a hablar de extraterrestres. Afirma que Jesús fue secuestrado por extraterrestres un domingo de Pascua. Después de la crucifixión, lo llevaron en su nave espacial y se fueron. El libro es demasiado extraño. También hay una parte completa sobre cómo la historia en el Génesis fue en realidad sobre el colapso de una civilización que vivió antes del diluvio de Noé, que en sí mismo fue un evento de extinción. Thomas también menciona a varios miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estaban al tanto de la vida secreta de Jesús. Existe una posibilidad real de que el gobierno de los Estados Unidos sepa tanto sobre los secretos cristianos como el Vaticano. ¿Leerías la historia de Adán y Eva? Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos de expediciones ultra secretas. Número 7. Primera red de espionaje. Las fuerzas británicas ocuparon Nueva York durante gran parte de la Guerra Revolucionaria, usándola como base naval importante a partir de agosto de 1776. George Washington necesitaba desesperadamente información sobre lo que estaban haciendo las tropas británicas, pero era difícil. Hubo muy pocas posibilidades de rastrear el movimiento de tropas hasta 1778. Fue entonces cuando el oficial de caballería Benjamin Talmadge estableció el Culper Spy Ring. Era una pequeña red de operadores que trabajaban para reunir inteligencia. Abraham Woodhull era el hombre del interior que viajaba de Nueva York a Long Island, evaluando las maniobras navales y encontrando información que pudiera llevar a Washington. La red de espionaje resultó ser una de las redes inteligentes más efectivas de la historia y la primera organización de espionaje real. Desde 1778 hasta 1783 rastrearon el movimiento de tropas británicas y transmitieron la información del general George Washington. El mayor logro fue en 1780 cuando descubrieron planes de Gran Bretaña para tender una emboscada al ejército francés en Rhode Island. Si no hubiera sido por Culper Spy Ring, la alianza entre Francia y George Washington podría haberse destruido. La guerra podría haber resultado muy diferente y tal vez con Gran Bretaña tomando el control de los Estados Unidos continentales. No fueron necesariamente los precursores de la CIA, pero Culper Spy Ring fue la primera red de espionaje importante en la historia de los Estados Unidos. Número 6. La expedición del general Byrd. La teoría de la Tierra hueca es una teoría de la conspiración que dice que el interior del planeta es hueco. Debajo de la capa exterior del mundo hay un mundo secreto con su propia atmósfera, su propio sol y sus propias formas de vida. La razón por la que nadie lo ha visto antes es que los únicos puntos de entrada al mundo hueco están en las regiones polares. Los creyentes en la teoría como
magnetismo. Raymond Bernard, quien escribió un libro sobre el tema, dice que saben exactamente por qué es tan difícil de encontrar. La idea es que los agujeros para entrar al mundo interior se extiendan a lo largo de las regiones polares por 2.253 kilómetros, pero los pilotos y los capitanes de barco nunca entran accidentalmente a estos agujeros debido al magnetismo. Las brújulas los engañan para que sigan los bordes de los agujeros, como bordeando los bordes de una taza de café. Un hombre que supuestamente se deslizó por el borde y se metió en la tierra hueca fue Richard E. Byrd. Realizó una expedición al Ártico entre 1939 y 1941. El mismo Franklin Roosevelt dio la orden de cartografiar la geografía de las montañas a lo largo del mar de Weddell en la Antártida. Se establecería una base en la bahía de las ballenas y la bahía Nene. Los científicos se encargaron de descubrir nuevos tipos de vida vegetal y aprender más sobre el medio ambiente antártico. No hay registro de que Richard Byrd haya encontrado un mundo perdido. La expedición fue interrumpida debido a la Segunda Guerra Mundial. En algún momento posterior, Richard se conectó con la teoría de la Tierra hueca. Comenzaron a correr rumores de que se había aventurado más allá del polo hacia lo desconocido y descubrió un portal a la Tierra dentro de la Tierra. Ese portal nunca se ha vuelto a ver. Richard posiblemente dejó detalles vagos sobre su verdadero descubrimiento en sus diarios, pero no hay copias disponibles para el público. La mayoría de los expertos dice que todo es una teoría de la conspiración y que la Tierra hueca no existe. ¿Qué opinas? Número 5. El gran engaño de diamantes. Se encontró oro en California en 1848, luego plata en Nevada en 1859. El descubrimiento de oro provocó una de las mayores migraciones masivas en la historia de los Estados Unidos. Todo el mundo se mudaba al oeste como parte de la fiebre del oro. Había gente que quería encontrar el oro. Había banqueros que querían enriquecerse con la gente que encontraba el oro. Había gente que intentaba enriquecerse vendiendo herramientas, carretillas y botas a los mineros. Había muchas cosas sucediendo. Todos se mudaban a San Francisco y sus alrededores para enriquecerse. Un anuncio en el Tucson Weekly Arizonian declaró en abril de 1870 que el tesoro más grande del continente se encontró en Nuevo México. Los banqueros y buscadores de oro invadieron el área, pero al final la empresa no rindió lo suficiente como para mantener a la gente interesada. Alrededor de este mismo tiempo, hubo una fiebre de diamantes en Sudáfrica. Las noticias viajaron al continente y la gente comenzó a preguntarse cuándo se encontrarían diamantes en América. Luego vinieron dos estafadores de Kentucky que llevaron a cabo uno de los mayores engaños en la historia de la humanidad. Philip Arnold y John Slack llegaron a San Francisco en 1871. Llevaban consigo una bolsa llena de diamantes que afirmaban haber extraído de una mina de diamantes no revelada. Almacenaron su botín en el Banco de California, pero fueron tímidos a la hora de revelar dónde habían descubierto las riquezas. Tomó algo de convencimiento, pero los inversionistas y financistas finalmente los acosaron para que revelaran la fuente de su riqueza. Fueron de San Francisco al territorio de Wyoming. Fue una expedición agotadora. Empeoró aún más cuando Philip y John llevaron a sus compañeros de viaje a un confuso viaje de 4 días por el campo. Cuando el grupo finalmente llegó al sitio misterioso, había gemas por todas partes. La evaluación inicial fue de más de $150,000. Este fue un gran problema. Empresarios como Charles Louis Tiffany y Baron Rothschild estaban muy interesados en el futuro de la mina de diamantes. Después de muchas idas y venidas, Philip y John acordaron renunciar a su interés en el sitio por $660,000. Eso es alrededor de 16.1 millones de dólares en la moneda de hoy. Pero era un truco. Philip y John habían comprado diamantes baratos desechados en Londres por $35,000. Luego los esparcieron por todo el sitio para que pareciera que estaba repleto de ellos. Fue uno de los engaños
años más audaces que jamás haya sucedido, y ambos hombres se salieron con la suya. Philip regresó a Kentucky y se convirtió en banquero. Murió unos años más tarde de neumonía tras un tiroteo con un grupo bancario rival. John, por otro lado, se mudó a un lugar tranquilo en St. Louis y comenzó una empresa de fabricación de ataúdes. Más tarde, se convirtió en enterrador en Nuevo México, donde murió en paz a la edad de 76 años. Número 4. La flota del almirante Zheng He. ¿Qué pasaría si Cristóbal Colón fuera reemplazado como el que descubrió el Nuevo Mundo por un legendario almirante chino llamado Zheng He? ¿Crees que el público estadounidense podría manejar tal giro en la narrativa histórica establecida? Porque según algunos estudiosos, China descubrió América en 1421. El almirante Zheng He comandó una flota de 30,000 hombres y 300 barcos mientras cruzaban el océano desde Asia hasta América del Norte. Era parte de un plan más amplio para expandir la influencia de China bajo la dinastía Ming. El investigador Gavin Macias dijo que los mapas dibujados por el almirante Zheng He fueron utilizados más tarde por Colón en su expedición en 1492 para buscar la India. Incluso Fernando de Magallanes de Portugal navegó por todo el mundo con la ayuda de mapas dibujados por marineros chinos. Gavin Macias pasó 15 años investigando su libro sobre cómo China descubrió América. Dijo que ninguno de los grandes exploradores de Europa descubrió nada nuevo. Todo lo que hicieron fue copiar lo que hicieron los chinos antes. Gavin no es el único creyente en la teoría, pero tiene sus oponentes. Geoff Wade, del Instituto de Investigación de Asia de la Universidad Nacional de Singapur, calificó la teoría de basura. De todos modos, hay evidencia para respaldarlo. El almirante Zheng He era un eunuco musulmán aún famoso en China por sus viajes. Viajó al sur de África y trajo una jirafa para el emperador. Los registros históricos muestran sin lugar a dudas que se realizó un viaje épico entre 1405 y 1433. El emperador Ming-Zu Di ordenó al almirante que tomara la flota estelar imperial y expandiera la frontera de China. La flota fue la más grande de su tiempo, llenando todas las esperanzas y sueños del emperador. Lo que mucha gente tampoco se da cuenta es que la armada de China en el siglo XV era mejor que la de cualquiera en otro lugar del mundo. El barco más grande de Zheng He tenía 9 mástiles de vela y requería 500 hombres para operarla. Era unas 4 veces más grande que la Santa María de Colón. Hay muchas otras pruebas. Por ejemplo, se ha demostrado que el ADN de los nativos americanos tienen más similitudes con el ADN chino que con la de los europeos o africanos. De hecho, si China encontró a Estados Unidos primero, ¿por qué no se quedaron allí? Si el almirante trajo 30,000 hombres, ¿qué pasó con ellos? Número 3. La NASA y sus amigos extraterrestres. En julio de 2016, la transmisión en vivo de la NASA tomada desde la Estación Espacial Internacional se interrumpió justo cuando apareció un objeto misterioso. Antes de que la señal se interrumpiera, había un objeto brillante dando vueltas lentamente por el espacio. No quedó claro de inmediato qué pudo haber sido el objeto, aunque se parecía mucho a una especie de barco que acababa de aparecer en el marco de la cámara. Justo antes de que hubiera sido completamente visible, la pantalla brilló convenientemente y se quedó en blanco. El portavoz de la NASA, Daniel Watt, dijo que la transmisión no se cortó deliberadamente. Afirmó que las cámaras montadas en la Estación Espacial Internacional son automáticas. Cuando la estación pasa fuera de rango, la transmisión se corta. Cada vez que se pierde la señal, las cámaras parpadean en una pantalla azul y no hay nada más que ver. La estación pasa regularmente fuera del alcance de los satélites de seguimiento y retransmisión de datos. La NASA insiste en que el corte de la cámara en un momento tan interesante fue solo una coincidencia, pero no todo el mundo lo está aceptando. Muchos se indignaron después de que se cortó la transmisión, alegando que la NASA sabía exactamente lo que estaba haciendo. Piensan que la transmisión se canceló
para evitar que todos los que miraban vieran lo que estaba a punto de ingresar a la cámara. ¿Era una nave extraterrestre? ¿O tal vez el objeto era un pedazo de polvo espacial? Algunos sugirieron que podría haber sido un cometa. ¿Qué crees que fue? Número 2. La misión secreta de James Cook. En 1768 hubo una batalla épica en los océanos del mundo. Había 5 superpotencias principales que habían pasado siglos buscando nuevas tierras para conquistar: Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Portugal y España. En el siglo XVIII, estos países competían por ser los primeros en reclamar cada nuevo territorio descubierto. En Gran Bretaña, la Royal Navy ideó un plan secreto. Enviaron a un hábil oficial naval a un viaje científico falso con la misión secreta de apoderarse del legendario continente sur. Hablo de Australia, el continente en el fondo del mundo que todas las potencias europeas querían reclamar para sí. El hombre elegido para emprender esta misión secreta fue James Cook. Hasta ese momento, nadie sabía en realidad mucho sobre el continente que se convertiría en Australia. 200 años antes, Fernando de Magallanes había descubierto las Islas de las Especias en el sudoeste asiático que ahora llamamos Indonesia. Pero el océano Pacífico era enorme y los mapas no eran fiables. El capitán Samuel Wallis había descubierto Tahití. Aún así, Australia y Nueva Zelanda seguían siendo un misterio. La misión oficial de James Cook era rastrear a Venus a su paso por el Sol. Había científicos en su equipo que estaban activamente haciendo esto. El objetivo era averiguar qué tan lejos estaba la Tierra del Sol y así aprender qué tan grande es el sistema solar. Fue una misión científica tan importante que Francia ordenó a sus barcos que dejaran en paz a James Cook. De lo contrario, es imposible que los franceses nunca hubieran dejado que James llegara a Tahití el 3 de junio de 1769. Una vez que James Cook se fue de Tahití, los planes cambiaron de inmediato. La misión secreta se puso en marcha. Cook viajó al sur en busca de una nueva tierra. Pasó 1052 días en el mar, convirtiéndose en el primer europeo en cartografiar la costa de Nueva Zelanda y la costa este de Australia. Finalmente, confirmó la legendaria Terra Australis propuesta por Aristóteles hace 2300 años. James Cook se puso en contacto con los maoríes en Nueva Zelanda, uno de los encuentros más importantes de los últimos 1000 años. Cuando regresó a Inglaterra en 1771, sus esfuerzos habían expandido el Imperio Británico de una manera que nunca habían imaginado posible. Fue gracias a la misión secreta de James Cook que Australia se convirtió en colonia británica. Número 1. La conspiración de Bielefeld. Hay una ciudad en Alemania llamada Bielefeld, con más de 300.000 habitantes. La ciudad tiene una universidad y un antiguo castillo. Es un típico pueblo alemán. ¿O es eso? Según la conspiración de Bielefeld, toda la ciudad es una ilusión inventada por la CIA. En 1994, la conspiración se originó en algún lugar de un foro de internet alemán. La conspiración se extendió tan rápidamente que pronto llamó la atención del gobierno alemán. 30 años después, el alcalde de Bielefeld sigue recibiendo correos electrónicos de personas que preguntan si la ciudad es real o no. El ayuntamiento se embarcó en una campaña para llamar la atención sobre su ciudad, solo que para que la gente se diera cuenta de que es un lugar real. En agosto de 2019, el consejo ofreció 1 millón de euros a cualquiera que pudiera ofrecer pruebas irrefutables de que Bielefeld no existe. La conspiración dice que todo Bielefeld es una ilusión. Después de todo, ¿alguna vez has estado en Bielefeld? ¿Conoces a alguien de Bielefeld? A menos que seas del área de Alemania, lo más probable es que la respuesta sea no. Pero eso podría ser cierto para cualquier parte del planeta. Que no hayas visto algo no significa que no exista. Los teóricos de la conspiración afirman que la
la ciudad fue inventada con la ayuda de la agencia de inteligencia israelí Mossad y la CIA. Debajo de la ilusión se dice que hay cualquier cosa, desde una nave nodriza alienígena hasta una base secreta del gobierno. Incluso se especula que Elvis Presley, Kurt Cobain y otras celebridades muertas escaparon a Bielefeld y todavía están vivos. ¿Crees que Bielefeld existe? Déjame saber en los comentarios y gracias por ver el video. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y regresa pronto para ver más videos increíbles del canal. ¡Adiós!